Muy buenos días, damas y caballeros. Bienvenidos a este evento realmente espectacular, maravilloso. ¿Qué más podríamos decir? Muy representativo para la prensa latinoamericana, para la prensa del mundo, en este lugar tan icónico que resume el significado de tantas voces que se levantan con el inconformismo, ¿sí? Y que nuestro deber como periodistas obviamente es reseñarlos y hacer obviamente esa labor. El pasado 27 de febrero, en el Congreso de la República, en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, nuestros directivos de CONAPE fueron galardonados allá en Bogotá, Colombia, y recibieron un reconocimiento a la excelencia periodística por la labor que vienen haciendo durante tantos años, pero quedó en moral, ¿sí? Y es hacer un reconocimiento a toda la organización CONAPE, ¿sí? A los compañeros internacionales, periodistas y editores. Y por eso quisimos, en buena hora, darle una sorpresa. Eso no está dentro de la programación, no estaba dentro del libreto, sino darle una sorpresa para entregar un reconocimiento a la organización como tal, ¿sí? Podemos decir así, este reconocimiento es para visibilizar la labor que hacen cada uno de ustedes, la labor que hacen en las veredas, en las regiones, en los pueblos, en las provincias, no sé cómo se le llama, cómo se le dice aquí a los departamentos, los estados, ¿sí? Porque a veces siempre se visibiliza a los medios masivos, ¿sí? A los medios privados que tienen toda la infraestructura y el poder económico, pero a esos periodistas de región, esos periodistas locales, alternativos, comunitarios, mal llamados invisibles, son los que llegan a las bases de la sociedad y son los que construyen país. Y por eso quiero hacer entrega de este reconocimiento, pero antes quiero llamar a mis dos compañeros de Corprensa Colombia que están acá, que son dos mujeres hermosas. Siempre uno tiene que rodearse de mujeres hermosas, ¿sí? Queremos llamar a Liz Ámbar, compañera de Colombia, que está radicada en Cancún hace ya 11 años, directora del medio El Pulso latinofm.com, y actriz Cristina Rincón Harman, que viene de Colombia también, directora de Radio Pancenú. Dos mujeres guerreras, dos mujeres que no tienen miedo a hablar, a decir las cosas como se debe decir, obviamente con las evidencias soportadas. Les voy a pedir que ustedes, por favor, le hagan entrega de este reconocimiento a la excelencia periodística de los directivos de CONAPE, por favor. Volteando para acá como que le dan para que sigan así. Recordar que este reconocimiento es para los 18 países donde tiene representación CONAPE. Bueno, 19 porque siempre ando dejando a la India al último, no sé por qué se me olvida. ¡Bravo! Compañero, a la foto está. La foto también, ¿no salió una foto? A ver. Véngase acá, Venga véngase usted. Ahí. Pero volteando
Falta el fondo, falta el fondo. Ahí de la persona no hace. Sí, ándale, le vamos a hacer. Eso va a ser. Muchas gracias. Bueno, quiero también aprovechar que tenemos el tiempo para que lleguen los demás compañeros. Ese día, el 27 de febrero, ¿ya puede sentarse? Ese día, el 27 de febrero, hicimos ese reconocimiento a los periodistas de Corprensa Colombia. ¿Qué es Corprensa? Corprensa es la Corporación Cultural y Social de Prensa Independiente de Colombia, que agremia a 67 medios de comunicación, entre revistas, periódicos, emisoras, canales de televisión, portales web, más de 112 periodistas independientes. Tenemos un capítulo también para escritores, pintores, escultores, que de una u otra forma las artes histriónicas también son un medio de expresión. Un capítulo de camarógrafos y fotógrafos, y el año pasado se inició un capítulo de creadores de contenido, el tema digital. En esa condecoración, en ese día, no pudimos condecorar ni a Cristina Harman, que aquí ustedes la han bautizado como la patrona, y a Liz Alba, porque estaba en Cancún, no pudo ir a Colombia. Entonces quiero aprovechar este escenario para que les dé la fotografía a los amigos de la República Dominicana para entregarle a ellas esta medalla de honoris causa, precisamente por su trabajo, y este felicito para Cristina Rincón Harman, por favor. Sorpresa, ellos no lo sabían y se lo quisimos precisamente tener así para ellos, para que lo puedan tener. Y también para Liz Ámbar, por favor. Muy merecidas, mujeres aguerridas, mujeres berracas que realmente sacan la cara por el periodismo independiente en cualquier parte del mundo y nos hacen quedar bien. Así que muchísimas gracias a ustedes. A ti, Efraín. ¿Podemos hacer un ¿De este lado? ¿También acá, papá? Una aquí. Muchas gracias. Bueno, mientras dan 5 minutos, pues mientras voy a pedir que pase nuestro amigo de la República Dominicana, compañero periodista también, que nos hizo el favor de hoy acompañarnos y representar aquel bonito y querido país, donde estamos todavía en plática, ¿verdad? Para ver si nos vamos el próximo año allá. Pero algunas palabras, sobre todo, quieras dirigirles, cómo te fue tu viaje, cómo te recibió aquí en México. Bueno, muy buenos días. Realmente orgulloso de pertenecer a ustedes, orgulloso de estar aquí en México, una ciudad divina, una ciudad que realmente goza todavía de lo más grande que puede tener una cultura, la cultura humana, el calor fraternal que tienen los mexicanos es increíble. Orgulloso también de conocer colegas de otras naciones, del cual también he percibido que son seres humanos valiosos, y de eso no tengo ningún tipo de duda. Bueno, la cumbre dominicana, entiendo que puede darse esa oportunidad, ya que he dialogado con muchos y no conocen nuestra isla. Nuestra isla es una isla muy hermosa, el dominicano es muy alegre, realmente nos pasamos de alegre y somos muy acogedores. Eso es lo que en su carpeta de trabajo, pero pueden contar con nosotros también como prensa, pueden contar con nosotros como ser humano, como persona, como nación, como país. Para mí es un orgullo estar también aquí hoy, conocer a los directivos también de la mesa que preside este evento, y realmente no tengo ningún tipo de queja y me siento muy orgulloso también de pertenecer
a esa matriz tan fuerte que es el periodismo, la comunicación a nivel social y mundial. Muchas gracias. Mientras, también pido que pase nuestra compañera y profe, la maestra Emma, que no la veo, ¿dónde anda? Profe, siempre se me anda escondiendo, profe. Ella trabaja mucho el periodismo ecológico. Estuvimos allá en Ecuador, nos recibió, nos trató súper bien. Entonces, para que dé unas pequeñas palabras mientras va avanzando el tiempo y estamos tratando, mientras llegan nuestros demás compañeros que están por ahí atorados. Ya ves que aquí en México casi no hay manifestación, no hay caos, ¿no? Como quiera, como usted sea. El doctor Raúl González Nova me invitó a la 10ª Cumbre Internacional de Periodistas. Cuando recibí esta llamada, pensé estar al frente de periodistas tan distinguidos, con un amor tan grande por la defensa de la expresión, por luchar con el poder que muchos de sus compañeros judíos también han perdido la vida. Me dio nervios, porque los periodistas, pensé, hacen preguntas difíciles, pero aquí estoy, sin miedo, este momento de ver cómo CONAPE celebra su 10º año de la Cumbre Mundial de Periodistas. Estoy sin miedo, con estas manos para responder y con este corazón para no correr y sumarme a la causa noble que llevan cada uno de ustedes. Soy orgullosa de México. Me ha recibido con tanto cariño. Cris, muchas gracias. Guatemala, República Dominicana, esta profe que nadie la había visto antes, esta mujer pequeñita, flaquita. ¿Y cómo será que la iban a recibir allá? Yo estoy muy feliz trayendo el mensaje de la tierra. Vengo de Ecuador, donde nos hemos unido y hemos hecho un equipo para ayudar esa tierra que está silenciosa, para transformarla en tierra viva. Pienso que esa es tarea no solo de Ecuador, sino también de ustedes, periodistas, que pueden ayudar en cada rincón del mundo donde hay gente que amamos la tierra, para que ustedes nos ayuden con las campañas y que eso nos ha permitido ser perseguidos por el poder, en este caso de Ecuador. No ha sido fácil para la profe, doctor Raúl. La profe pasó un año con orden de captura. La profe tuvo que dormir en la montaña, igual que ustedes que han pasado consecuencias graves. Pero no tengo miedo a mis 74 años de unirme a ustedes a luchar juntos y que nos ayuden con esas campañas grandes que hacemos
Estamos organizando el segundo Festival de Aves, porque en mi pueblo Canandé, mágico, como lo han bautizado la gente de ciencia, es el lugar más famoso del planeta Tierra. No por la broma, por si acaso, sino porque estamos ubicados en el corredor biológico del Chocó, que es el lugar más, no solo biodiverso, el lugar más megadiverso del planeta Tierra. Por eso allí hemos soñado y hemos consolidado proyectos a favor de la tierra, porque si quiero conservar, no puedo hacerlo si no tengo alternativas para nuestro. Por eso se ha convertido en un pueblo de emprendedores. Y llevo muchas ideas de México que voy a compartirlas en mi lugar, en mi país, para copiar un poquito de lo que ustedes hacen. Qué lindo México. Me voy tan contenta, tan feliz, y más que venir a dar una conferencia, quiero decirles que con las manos hay que actuar y con el corazón hay que sentir. Gracias México, gracias a cada uno de los países, gracias a ustedes que tienen ese corazón noble y que luchan por esa libertad de expresión. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Doctor Raúl, muchas gracias por la invitación que hizo a esta mujer. Muchas gracias. No me llamaron para dar discurso, pero ya creo que lo vi. Pero es a favor de la tierra. Muchas gracias. Soy la profe y ese aplauso está muy pobre. Bueno, pues empezamos. Muy buenos días a todos y todas. En nombre de CONAPE, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy nos reunimos en este día que es 3 de mayo, Día de la Libertad de Prensa Mundial. Y lo hacemos en este emblemático Museo de la Tolerancia. Aquí, como ya les había comentado, se exhiben varios de los holocaustos y crímenes de guerra, que es el motivo por el que la prensa y los líderes, como todos los que están aquí presentes, luchamos para que esto no ocurra. Pareciera que somos pocos, pero en realidad somos muchos, porque es el espíritu que los ha traído. Desgraciadamente hay muchos compañeros que por visa que les fueron negadas, que están enfermos o por falta de recursos no pudieron estar aquí. Entonces, todos esos lugares que están vacíos, hay un alma, un corazón que quisiera estar en ellos. Ustedes tienen la oportunidad de estar aquí. Ustedes son los representantes de ellos y hagamos que este momento sea memorable para ellos. No me quiero extender mucho porque ya todo lo que tenía que decir ya se los dije, y tenemos aquí una persona, como les había comentado, muy importante, que es la directora de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, que nos va a dar su ponencia Unidad y Humildad después de que sea inaugurada la 9ª Cumbre Internacional en la Ciudad de México. Por lo pronto, yo como vicepresidenta de Ciudad de México les doy la más cordial bienvenida a la 9ª Cumbre Internacional de Periodismo CONAPE Ciudad de México y por supuesto a la ciudad capital de México. ¿Quién inaugura? No. Maestro Rafael. Tenemos las palabras del profesor
del maestro Rafael Loret de Mola, la voz crítica de México. Queridos amigos, iniciamos una cumbre más. Ya hace un año también hablábamos de lo que ahora representamos. Si estamos aquí reunidos es porque todos aman la libertad. Pero se dan cuenta de que cada vez somos más pocos los que amamos la libertad. Y hay muchos más que se han convertido en mercenarios de las letras. Ahora nuestros países están envueltos en una situación geopolítica verdaderamente grave. Se está definiendo el destino de la humanidad. Se está definiendo el destino de América y el de México, especialmente. Hace un momento pasé por una de las tiendas que hay por esta zona y me di cuenta que ya en el globo terráqueo se llama a nuestro Golfo de México Golfo de América. Esto es una vergüenza que no hayamos podido resolver este litigio siquiera para defender lo que es nuestro. ¿Y por qué lo hacen? Los norteamericanos lo hacen porque saben muy bien que en el hoyo de la dona, que así se llama en el Golfo, están algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo. Incluso en el último año de gobierno de Clinton, 1999, él y el presidente de entonces de México, Ernesto Zedillo, firmaron un acuerdo para que a lo largo de los siguientes 25 años no se pudiera extraer petróleo en esa zona. Pues les comento que ya pasaron los 25 años y nadie se ha preocupado por recuperar lo que nos corresponde. Esta es otra de las miserias humanas que estamos tolerando en el México de hoy. En el México de hoy que está bajo sospecha. Todos estamos bajo sospecha, porque se habla de que México es un narcoestado, de que tenemos un narcogobierno, y miren, recibimos la cumbre con la noticia de que uno de los principales narcogobernadores, el señor Rubén Rocha Moya, pide licencia y está a la espera de que comience ya el proceso en su contra. Lo que cabe es que se cumpla y se obsequie la orden de aprehensión para que en esta detención provisional todavía comience el debido proceso y se presenten las pruebas requeridas que tanto entusiasman como escudo a la señora que nos preside, para desgracia de los mexicanos, en el Palacio Nacional. Yo quiero darles la bienvenida a los que son delegados de otras naciones. Quiero refrendar nuestro compromiso, el compromiso de los mexicanos, de no bajar la cara, de no bajar la cabeza, de sostenerla, de vibrar con los sueños de América. Bueno, creo que también de la India, ¿no? Sí. Bueno, ya nos estamos expandiendo. Y liberar a estos sueños del encarcelamiento de nuestras conciencias. Hay que hacer que los sueños se cumplan, se realicen, y no es con cobardía como lo vamos a lograr. ¿O acaso vamos a esperar que los que vienen detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tomen la batuta nuestra en una nación peor que la que recibimos nosotros? Esta pregunta me la formulo todos los días, porque me da rabia sentir que con tantos años de lucha, de guerrear en las páginas de los periódicos, a través de los noticiarios, de radio y de televisión, no hemos logrado lo esencial, que es transformar las conciencias de todos aquellos que dudan, que sospechan, que manipulan y que son manipulables. No hemos logrado ahondar en las conciencias de cada uno para hacerles ver
que no hay derecho mayor que el derecho a la libre expresión, que no hay libertad más grande que la libertad y la independencia de prensa, que la prensa tiene que ser necesariamente un contrapeso legítimo a todos los abusos del poder. No se puede entender el periodismo de otra manera. El periodismo mercenario, el periodismo de los chayotes, como le llamamos en México, o de los kiwis, como le llaman en Veracruz, ese periodismo no debe ser el que enarbole nuestras banderas de justicia en pro de la democracia. La democracia en México está prácticamente sepultada. Salir de este atolladero nos va a costar muchísimo. Cae un gobernador por la presión de los vecinos del norte, no tanto por la presión de los mexicanos, que debimos haber tenido la fuerza suficiente para que este sujeto no llegara a estos extremos, pero no es de ninguna manera el final de esta larga lucha por la libertad. Es apenas el inicio, la hebra que comienza a demostrar y a desarrollarse que México y por lo tanto muchos pueblos de Latinoamérica estamos sujetos por una serie de elementos que responden a doctrinas que nos son ajenas. Y responden también estos gobiernos a situaciones que no son las que buscamos los mexicanos ni los latinoamericanos en pos de la libertad. Esta cumbre es lo que quiere decir. Aunque falten muchas sillas por llenar, aunque falte todo lo que sea, lo más importante es que tengamos en nuestra conciencia, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, la fuerza necesaria para no claudicar. Llegar hasta los últimos extremos para alzar la voz. Nunca dejar de alzar la voz hasta que consumamos precisamente ese grito libertario en pro de la independencia, en pro de la libertad de prensa. Sean todos bienvenidos. México es casa de libertades, aunque ahora nos quieran aspechar, pero aquí en México se construye el mañana de muchos otros pueblos. Aquí en México se vibra y se siente la necesidad de salir del marasmo y buscar en otros territorios la posibilidad real de que la libertad prevalezca. Muchas gracias por acompañarnos en este acto. Ahora tendremos la declaratoria de inauguración por parte del doctor. ¿No? ¿Vas tú? Perdón. Perdón, me equivoqué. Con ustedes, nuestro presidente Raúl González Nova, un hombre muy sencillo, como ustedes saben, defensor de la libertad de expresión. Compañeros, muy buenos días, tardes, noches, como luego inicio mis videos, con el permiso de los presentes, grandes personalidades. ¿Cómo nos ha recibido México a todos hoy? Muy bien. Qué bueno que ustedes están aquí. Tenemos algunos problemas con algunos compañeros, dos compañeros que están en inmigración. Estamos tratando de hacer todo posible porque los dejen pasar, vienen de Perú, y otros 10 compañeros más, compañeros de ustedes de Guatemala, que ya no tardan en aterrizar, otros compañeros más colombianos también que vienen de allá de Valledupar y de, recuérdenme, ¿de dónde es Oscar Arias? De Yopal. Entonces, ahí vienen. Agradecerte, amigo hermano Alejandro, que vienes representando a Estados Unidos, nuestro país hermano, entre comillas, porque tanto que criticamos a los gringos,
tanto que decimos, bueno, los primos tanto que decimos que cómo puede ser posible que para poder entrar a Estados Unidos nos pidan hasta el acta ya de defunción, y hoy en México, desgraciadamente, estamos peor. No los dejan pasar, o me equivoco, Guatemala. Qué desgracia de gobierno que tenemos el día de hoy. Pero en fin, son las autoridades que nos tocó que nos toquen gobernar. Y ni modo, hoy en este gran día que se festeja la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de prensa a nivel nacional. Distinguidos periodistas, académicos, comunicadores, invitados nacionales e internacionales, hoy no estamos aquí para cumplir un protocolo, estamos aquí para fijar una postura, porque el periodismo no puede seguir siendo rehén del miedo, ni cómplice del silencio, ni espectador de la manipulación. Hoy enfrentamos una realidad incómoda. El periodismo está bajo ataque, pero también está en crisis desde dentro. Se agrede al periodista en la calle, pero también se traiciona la verdad desde el escritorio. Se censura desde el poder, pero también se negocia la información desde la comodidad. Y eso hay que decirlo de frente. Desde CONAPE lo sostenemos sin rodeos. El mayor riesgo para el periodismo no es solo la violencia externa, sino la pérdida de principios internos. Hoy, a quienes confunden influencia con periodismo, quienes cambian la verdad por conveniencia, quienes utilizan los medios como instrumento de presión, o peor aún, como moneda de cambio, y eso no es periodismo. El periodismo no se vende, no se alquila, no se negocia. El periodismo se ejerce con dignidad o no se ejerce. Esta cumbre no es para discursos cómodos, es para incomodidad, conciencias. Porque si el periodismo no incomoda al poder, entonces se convierte en parte del poder. Hoy más que nunca necesitamos periodistas que investiguen, que cuestionen, que exhiban, que no teman señalar lo que otros prefieren callar. Pero también necesitamos autocrítica, porque no podemos exigir credibilidad si no somos capaces de sostenerla. Desde la Ciudad de México, el mensaje es claro y contundente. No vamos a normalizar la simulación, no vamos a justificar la mediocridad, no vamos a tolerar el uso del periodismo como herramienta de manipulación. Vamos a defender esta profesión con hechos, no con discursos. Vamos a dignificarla con trabajo, no con protagonismo. Vamos a recuperarla desde la ética, no desde el interés. Pero también hay algo que debemos asumir con responsabilidad histórica. La desunión del gremio nos ha debilitado. El silencio ante la agresión a un colega nos ha hecho vulnerables. Por eso, desde CONAPE, hoy lo decimos con claridad. Seguiremos pugnando por la unificación del gremio periodístico. Cada quien desde su trinchera, sí, pero con una causa común, la defensa de la libertad de prensa. Porque podemos tener diferencias, estilos, líneas editoriales, pero frente a la agresión debemos ser uno solo. Hoy hacemos un llamado un llamado firme. Cuando toquen a un periodista, respondamos todos. Cuando intenten callar a uno, levantemos la voz en conjunto. Solo así nos van a respetar. Porque si el pueblo unido jamás será vencido, el periodista unido jamás será agredido. Este es un llamado frontal a los periodistas a no claudicar, a los medios a no corromperse, al poder a entender que el periodismo no es su enemigo, pero tampoco su aliado. El periodismo es contrapeso.
así se debe de mantener y mantenerse. Porque cuando el periodismo se somete, la sociedad queda indefensa. Porque cuando la verdad se negocia, la democracia se debilita. Y porque cuando el silencio se impone, la injusticia avanza. Hoy no venimos a quedar bien con nadie. Venimos a dejar claro de qué lado estamos. Del lado de la verdad, del lado de la sociedad, del lado del periodismo que no se arrodilla. Este es el momento, esta es la postura, este es el compromiso. Bienvenidos, compañeros, compañeras, a la Cumbre Mundial del Periodismo 2026, donde el periodismo no se adorna, se defiende, y donde la unidad no es discurso, es una fuerza. Solamente recuerden que las batallas no se ganan llenando auditorios. Las batallas se ganan con estrategias. Y hoy aquellos que han querido desprestigiar a CONAPE, les decimos que aunque les duela, les va a seguir doliendo más. Tenemos presencia en 19 países y presencia real, constante, que hoy no pudieron estar los 19 países, pero que está Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Guatemala, Argentina, Perú, Chile, España, que ya viene. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Lo único que requerimos es estar en contacto y unificarnos en una sola voz. Que recuerden que si le pegan a uno, nos pegan a todos, independientemente sea CONAPE o no sea CONAPE, lo vamos a estar apoyando. Muchas gracias, y gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Un paso importantísimo, agradecerle a mi vicepresidenta y compañera Elvia, sobre todo el recibimiento que nos dio, que no cualquiera lo hace, tener una misa en, viene llegando a Tamaulipas, pásale, en la iglesia que es la iglesia de todo el mundo, porque ¿quién no cree en la Virgen de Guadalupe? O allá en República Dominicana, ¿no has escuchado? Claro. En Guatemala, así nos recibió nuestra compañera Elvia con una misa hermosísima. El Juan, te agradezco en serio, de todo corazón. Y también a todos los compañeros que festejaron el día de cumpleaños, que desgraciadamente porque estuve por ahí algo enfermito tirado en el hotel, no pude acompañarlos. También se les agradece, doctor, muchas gracias. Líder sindical, gracias por sumarte, esta es tu casa, vamos a trabajar de la mano, creo que vamos por la misma línea, tenemos, creo, si no me equivoco, los mismos principios, y al parecer el mismo enemigo que tenemos que borrar el mapa. Pero eso ya será otra historia, en otro momento que contar. Gracias. Bueno, recibimos aquí a nuestra compañera Nora. Nora, ¿te vas a quedar ahí o te quieres? Pues pasa. Sí, vamos a esperar que se acomode. Sí. Por favor. ¿Aquí? Estamos buscando aquí tantito en internet, mientras la compañera busca la señal. Le vamos a dar el uso de la voz al maestro Diego Ánimas Delgado,
que es el secretario general, para que les platique brevemente a qué se dedica, qué es y el por qué está aquí con nosotros. Profe, ¿qué quieres? ¡Viva Carrasco! Muy buenos días, compañeras y compañeros periodistas de los medios de comunicación de diversa parte del mundo. Agradezco infinitamente a nuestro amigo Raúl González, a mi paisano José Luis Pérez, a mi amigo Carlos Torres, por permitirme estar en este espacio de libertad de expresión tan importante. Agradezco al Presidium que aquí está dándole fuerza, dándole visión y motivación a un día tan importante como es el 3 de mayo, Día Nacional del Periodismo. ¿Y qué más? En un lugar tan digno, internacional, corrijo, perdón, y qué mejor en un lugar tan digno de la paciencia y la tolerancia, virtudes que todo líder debe poner en práctica día con día. Un servidor, Diego Ánimas Delgado, profesor rural de telesecundaria, nacido en el norte de Veracruz y Tamaulipas, pero laboralmente mi carrera la he realizado en Tabasco, a quien le debo mucho, y es muy similar a la lucha que ustedes como periodistas independientes han emprendido por muchos años. Hoy hemos construido desde la trinchera de la filosofía, de la democracia, de la libertad, un sindicato joven, nuevo, que nació el 25 de enero del 2011, donde tuvimos nuestra toma de nota a nivel federal. La recibimos un grupo muy pequeño de trabajadores de la educación de México, cansados del corporativismo, cansados de la antidemocracia, de la corrupción, de la venta de plazas, de cambios, de permutas, y recibimos esa toma de nota con alegría. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que a la semana quien gobernaba y lideraba el Magisterio Nacional en ese momento, la profesora Elbaster Gordillo Morales, interpuso un amparo en contra de nuestra toma de nota. Fueron años de litigio, cerca de 3 años, luchando en los tribunales, defendiendo jurídicamente esa toma de nota, hasta que se agotó el último recurso legal. Y yo hoy puedo decirles a mucho orgullo que el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México llegó para quedarse, así como llegó para quedarse la CONAFE. Felicidades a Raúl y a toda la prensa independiente. No quiero cansarles, pero la primera acción que tuvimos que hacer para que en su momento el secretario de Educación, Esteban Moctezuma,
abriera la primer mesa de diálogo de trabajo, tuvimos que cerrar el Zócalo con 200 compañeros trabajadores de la educación, mujeres y hombres valientes, y hoy puedo decirles que aunque existe en los acuerdos internacionales y en la Ley Federal del Trabajo la libertad sindical, aún hay amaciato, aún hay contubernio con el sindicalismo mayoritario. Por eso el CITEM está aquí, su amigo Diego Ánimas, para sumarse a la voz de los periodistas independientes y trabajar día con día con la frente en alto, con una visión humanista de libertad a favor de las maestras y los maestros de México, a favor de la educación, de la escuela pública, a favor de los niños y jóvenes que hoy estamos viviendo desafortunadamente una desintegración social que a todos nos debe preocupar. Felicidades, les admiro, les respeto y me sumo a esta lucha para que nunca se acabe la voz del periodismo y de la libertad de los periodistas en México y en el mundo. Y los que vienen de fuera, felicidades. También el Magisterio Independiente los abraza. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación damos la bienvenida a la profesora Ana Yensi Díaz Alcalá. Ella es periodista académica y directora de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, una de las más reconocidas. Ella fue la primera mujer que narró la lucha libre en México. Su trayectoria se distingue por el impulso a proyectos educativos, culturales y comunitarios que fortalecen la ética, la investigación y la responsabilidad social en el ejercicio periodístico. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Para mí es un honor estar en esta cumbre internacional de periodismo compartiendo pues la palabra con colegas de Latinoamérica y pues de la India también, y que estemos todos reunidos pues precisamente como lo hemos escuchado en estos con quienes me antecedieron en sus palabras, precisamente que estamos en un espacio pues de memoria y tolerancia, precisamente la memoria que es el sello del periodista, dar testimonio, dejar huella de todo lo que sucede, porque un pueblo sin memoria repite pues complicaciones que han llevado a la desgracia. Y entonces el trabajo del periodista justamente es eso, tener una gran memoria histórica para darle a las generaciones todos los datos apegados con la verdad. Saludo con mucho gusto a quienes están en el presidium y también mi reconocimiento para Elvia, que ha hecho una gran labor de verdad en hacer esta organización, porque bien dicen, no es fácil. Si hacer un evento en un día se complica, bueno, hacerlo en varios días y conjuntar a periodistas de todo el mundo, pues es una gran labor. Felicidades, Elvia, y muchas gracias por la invitación. Pues yo, como toda académica, hago la tarea, entonces pues me gusta mucho improvisar, pero me gusta más aterrizar porque uno lo hace pues de manera pausada, reflexionando qué es lo que tenemos que decir, cuáles son las palabras adecuadas que uno tiene que plasmar en la gente que nos está escuchando, en los compañeros
que se han dado su tiempo, su dinero, por supuesto, y todo lo que ello implica venir a la Ciudad de México, conociendo sobre todo lo que también han tocado, pues todas las vicisitudes que hay para entrar al país y todas las vicisitudes que nosotros vivimos para mantenernos vivos en este país. Es sin duda para nosotros un gran momento esta reunión, estas reflexiones, para que no nada más se quede en el papel, en las palabras o en el aire, sino que a partir de todo lo que escuchemos, de verdad nos pongamos a trabajar, porque si algo es muy importante en nuestro gremio es justamente la unión, como se maneja siempre, pero más allá de la unión, o algo que siempre hemos buscado en el periodismo, es la humildad, que muchas veces la humildad en el periodista, en las y los periodistas, nos falta, y eso hace a veces más difícil pues la labor en nuestro trabajo día a día. Ejercer el periodismo se ha convertido en muchos casos en una actividad de alto riesgo, por supuesto. Esto no es algo nuevo, es algo que hemos venido viviendo desde ya hace unos años. No es una afirmación retórica ni una exageración alarmista. De verdad es una realidad que se documenta día con día. Las agresiones contra periodistas, las amenazas, extorsiones y en los casos más extremos, los asesinatos, forman parte de un panorama que lastima profundamente no solo al gremio periodístico, sino de verdad a toda la sociedad mexicana. El periodismo en su esencia más pura tiene la misión de informar, investigar y dar voz a quienes no la tienen. Sin embargo, en nuestro país esta misión se ve constantemente obstaculizada por intereses que buscan silenciar la verdad. Quienes se dedican a esta labor enfrentan no solo la presión de cumplir con estándares éticos y profesionales, sino también el temor real por su integridad y su vida. La violencia contra el periodismo no es un fenómeno aislado, es el reflejo de la problemática estructural más profunda, la impunidad, la corrupción y la fragilidad del Estado de Derecho. Cada periodista que es amenazado o asesinado representa una historia que queda incompleta, una verdad que intenta ser ocultada y una sociedad que pierde una parte de su capacidad de informarse libremente. Ejercer el periodismo en México puede ser mortal y es una realidad, repito, sostenida por datos, de acuerdo a las organizaciones como Artículo 19, que lo hemos citado seguramente muchos en nuestros ensayos, en nuestros artículos, porque justo es un organismo que se dedica libremente a buscar el testimonio y a dar fe de todas las desapariciones, extorsiones de nuestros compañeros periodistas, pues al menos cita 176 periodistas en posible relación con su labor informativa en hechos lamentables como extorsiones y violencia entre ellos. Solo entre 2016 y 2025 se registraron 89 periodistas asesinados en México. Estas cifras no son solo números, son vidas truncadas, investigaciones inconclusas y verdades que alguien intentó silenciar. Más preocupante es aún que en México todavía sigue siendo señalado como el país más violento para ejercer nuestra labor sin estar en guerra. En 2025, por ejemplo, el país se ubicó entre los que más registraron asesinatos de nuestro gremio a nivel mundial. Refleja, pues, por supuesto, esta falta de protección también y de seguridad de los periodistas que vivimos día a día todo este tipo de violencias. Uno de estos casos es el de periodistas locales que sin reflectores nacionales cubren temas delicados como el crimen organizado, la corrupción o las desapariciones. Muchos de ellos ya habían recibido amenazas antes de ser asesinados. Algunos incluso contaban con medidas de protección y aún así fueron silenciados. Frente a este panorama, el periodismo mexicano enfrenta un reto enorme y la respuesta no puede ser individual, no puede ser aislada, no puede depender únicamente del valor personal de cada periodista. Ante este contexto, surge una pregunta inevitable: ¿qué puede hacer el periodismo mexicano para resistir, para fortalecerse y para seguir cumpliendo con su función social? La respuesta, que me ha llevado mucho a platicarlo incluso en la academia
con los maestros, es justamente esto. Aunque es complejo, los dos valores fundamentales que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra seguridad y el crecimiento en el periodismo es la unidad y la humildad. La unidad en el gremio periodístico no debe entenderse como una consigna superficial, sino como una estrategia de supervivencia y de fortalecimiento profesional. Durante mucho tiempo el ejercicio del periodismo ha estado marcado por la competencia individual, por la búsqueda de la primicia exclusiva y en algunos casos por el aislamiento de los colegas. Sin embargo, en el contexto actual ya se exige un cambio en este paradigma, repito, por seguridad. Hoy más que nunca es necesario apostar por el trabajo colaborativo, las investigaciones conjuntas, el intercambio de información y el respaldo mutuo pueden marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la protección. Cuando los periodistas trabajan unidos, los riesgos se diluyen y la información se fortalece. La verdad compartida y sostenida por varios es más difícil de silenciar. Existen ejemplos en el mundo y en México donde el periodismo colaborativo ha logrado revelar grandes verdades que de otra manera habrían permanecido ocultas. Estos esfuerzos nos demuestran que la unión no debilita el trabajo individual, sino de verdad lo potencia y lo dignifica. Pero la unidad no puede construirse sin un segundo pilar esencial, que es la humildad. En un oficio donde la visibilidad puede ser alta y el reconocimiento público frecuente, es fácil caer en la tentación del protagonismo. No obstante, es fundamental recordar que el periodista no es la historia. El periodista es el puente, el medio, la voz que narra, que traduce, que investiga. La humildad implica reconocer que nuestro trabajo, aunque vital, no nos coloca por encima de los demás. Implica entender que las historias pertenecen a las personas que las viven, no a quienes las cuentan. Implica también aceptar que siempre hay algo que aprender, que mejorar, que cuestionar. Un periodista humilde está dispuesto a escuchar, a corregir, a capacitarse constantemente. En un entorno cambiante, donde las herramientas digitales y dinámicas sociales y los riesgos evolucionan, la formación continua no es una opción, es una necesidad. A veces la arrogancia en este contexto puede ser un obstáculo peligroso que limita el crecimiento profesional y pone en riesgo la calidad de la información. Y esa arrogancia se traduce muchas veces en el nombre o el prestigio o el pensar que tenemos gran experiencia y que ya nadie nos va a enseñar. La humildad fortalece la ética. Nos recuerda que nuestra responsabilidad no es con el poder, sino con la verdad y la sociedad. Nos obliga a actuar con rigor, con sensibilidad y con respeto hacia las personas cuyas historias solo contamos. La combinación de unidad y humildad puede convertirse en una fuerza transformadora para el periodismo mexicano. Un gremio unido es más difícil de intimidar. Un gremio humilde es más capaz de aprender, de adaptarse y de conectar con la realidad que busca narrar. Frente a la violencia, la intimidación y los desafíos constantes, el periodismo mexicano e internacional tiene en sus manos la posibilidad de reinventarse desde sus valores más profundos. La unidad para resistir y avanzar juntos. La humildad para no perder de vista el verdadero sentido de la profesión. Hoy el trabajo colaborativo no es una opción, de verdad es una necesidad. Compartir información, trabajar en equipo, respaldarse entre colegas pueden marcar la diferencia entre el silencio y la verdad. Cuando una historia pertenece a muchos, de verdad México crece, la democracia se fortalece. Pero la unidad no puede existir sin humildad y de nada sirve tampoco aferrarse a las formas del pasado. Negar el valor de las nuevas tecnologías, rechazar herramientas digitales o desacreditar a las nuevas narrativas es quedarse atrás. El periodismo evoluciona y quien no evoluciona se vuelve tal vez hasta cierto punto arcaico
y no en la práctica periodística, pero sí en las ideas, porque si algo fortalece también al ser humano es la capacidad de aprender y de enseñar. Y aquí entra un actor clave, justamente el mundo académico. Las academias, las universidades y escuelas tienen una responsabilidad en la formación de los periodistas del mañana. Y no podemos decir del mañana, de hoy, porque en este momento cuántos jóvenes tienen información y tratan de hacer periodismo. Y digo tratan, porque también sería muy difícil desacreditar que muchos se esfuerzan. Por supuesto que esta narrativa no nos gusta a muchos periodistas que tenemos años y que tenemos una profesión que nos respalda, pero también de eso se trata la humildad, que lejos de la crítica hay que empujar, hay que crear andamios para apoyar, porque al final de cuentas no es solo criticar a estos jóvenes influencers, a estos jóvenes que, si bien es cierto, les falta técnica, herramienta y responsabilidad, nuestro papel más allá de la crítica es empujar, porque ellos justamente son los que influencian a los jóvenes que en un futuro van a ser los que nos van a gobernar o los que van a decidir con su voto quién nos va a gobernar. Se deben formar periodistas críticos, conscientes, capaces de señalar al poder, pero también de construir, capaces de informar, pero también de comprender el impacto de su trabajo en la sociedad. Hay que formar periodistas humildes, periodistas que tengan esta capacidad, también decimos, de resiliencia, porque a veces nos falta a veces a nosotros entender que nos equivocamos, y siempre lo decimos en la escuela. Antes de ser periodista, eres ser humano, eres un hombre, eres una mujer con derechos y obligaciones. Todos nos equivocamos, y lo mejor de todo es aceptarlo, porque aceptar cuando cometemos equivocaciones es justamente mejorar, y no mejorar para beneficio propio, para que mi nombre brille, sino mejorar porque dotamos con verdad, con objetividad a la sociedad. Humildes para aprender, humildes para enseñar, humildes para reconocer que el periodismo no es un escenario de protagonismo, sino un ejercicio de servicio. Porque al final del día el periodismo no se trata del periodista, se trata de la sociedad. Por ello, hoy más que nunca, el llamado es claro: a la unidad para enfrentar los desafíos, a la humildad para no perder el rumbo, y a la responsabilidad para formar nuevas generaciones que no solo continúen el trabajo, sino que lo hagan mejor. Porque México no solo necesita periodistas valientes, necesita periodistas conscientes, periodistas unidos, comprometidos, y sobre todo periodistas que entiendan que la mayor fortaleza de nuestro trabajo no está en nuestro nombre, no está en lo individual, sino en la vocación verdadera, que es informar. Muchas gracias, les agradezco el tiempo que se tomaron para escucharme y que nos llevemos todos esta reflexión. Sigamos unidos, sigan ustedes trabajando desde su lugar, como decía el compañero, desde su trinchera. Todos tenemos la oportunidad de cambiar con nuestro granito, con estas palabras, con esta verificación de información, con esto que si no lo he comprobado, mejor no lo digo, porque a la larga podemos afectar, y siempre buscando la dignidad humana, que es el beneficio que buscamos en el periodismo. Dignificar y ser cada día mejores. Muchas gracias por su atención. Pues hemos escuchado una excelente ponencia. La profesora no quería dar estas palabras porque decía que, perdón, pero sí lo quiero comentar. La profesora me decía, no, me van a odiar si digo lo que realmente pienso. El egoísmo hace mucho daño. El periodista no es protagonista. Vamos a bajarnos al nivel de la gente y ser humanos. Y bueno, la profesora, yo quiero hacer hincapié en que ella
pues nos va a recibir en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García el 4 de mayo. Nos va a recibir el 4 de mayo a las 16 horas, ¿verdad, profesora? A las 6. A las 6. Sí, perdón, a las 18 horas, perdón. ¿Puedo anunciarlo, profesora? Usted había comentado que les va a obsequiar 3 cursos. ¿Quiere decirlo usted? Por favor. Lo vamos a ir por arriba. Bueno, una de las aportaciones de la Escuela de Periodismo, bueno, esta institución tiene 77 años, es la decana de periodismo aquí en México, y siempre decimos, decano no quiere decir viejo, estamos en la actualización constante en los planes de estudio y en en la enseñanza académica en el mundo de la investigación de la comunicación, y tenemos diplomados, cursos y talleres justamente para esta actualización. Hay compañeros que tenemos, yo siempre lo digo y con mucho orgullo, y no es orgullo, pero de verdad, pues ya estudiamos en el siglo pasado, nos tocó otro tipo de tecnologías, los que hicimos nuestra labor en el siglo pasado, pues ahora nos está comiendo justo la inteligencia artificial y todo el ecosistema, como dicen, digital que ya impera pues en el periodismo. Entonces, en esta situación nosotros capacitamos a periodistas, a comunicadores y gente que se dedica a informar con cursos de manejo de redes, de diseño, con IA, incluso hasta de marketing digital para el posicionamiento de textos digitales, pues ahora en los medios de comunicación. Entonces yo le comenté a Elvia que la escuela con mucho gusto en la cena, me parece, ¿no? Bueno, pero les vamos adelantando, vamos a otorgar la oportunidad de que 3 compañeros que estén o que asistan mediante una rifa, ¿verdad? Se les va a otorgar una beca del 100% para que puedan tomar estos cursos que son a distancia. Ya, si quien resulte ganador, ya nos pondríamos de acuerdo para manejarles pues toda la oferta educativa que hay y que elijan cuál es el curso que desean tomar. Y repito, bueno, vienen de muchas partes del mundo, entonces van a ser a distancia. Los cursos que da la CETIEN, justamente tenemos esa oportunidad o esa apertura porque tenemos gente que se capacita, periodistas que están pues en Estados Unidos, tenemos muchos, afortunadamente también muchos latinos que hacen periodismo allá y que se capacitan con nosotros, y también latinoamericanos. Entonces ya en la cena se darán las becas, pero nos encantará recibirles. Muchas gracias. ¿Qué es la Escuela Carlos Septién aquí en la Ciudad de México? ¿Y qué es la Gracias. Bueno, justo les decía. Sí. ¿Me permiten una pregunta? Claro, adelante. Yo voy a romper un poquito con el protocolo, ¿verdad? Yo soy egresado de la Septién García, orgullosamente la mejor escuela de periodismo en México, hace muchos años, ¿verdad? Y me parece que sería muy importante que usted como directora nos dijera aquí a los compañeros periodistas, ¿verdad? ¿Por qué es que hoy el periodismo está dedicado nada más a un lado de la verdad y no de los dos lados? Los periodistas, desde mi concepto, desde lo que aprendí en Septién, ¿verdad?, con magníficos profesores, nos enseñaban que el periodismo es el que tiene que decir la verdad, que tenemos que hablar de los dos lados de la carta, no nada más de uno. Aquí he escuchado algunos discursos de compañeros y lo cual me parece que nada más están hablando de un lado, no hablan de los dos lados. Nos ponemos como si fuéramos los agredidos, como si fuéramos las víctimas de las cosas. No, nuestra labor es la de informar. Así lo entiendo porque así me enseñaron en la escuela. Entonces a mí sí me gustaría saber de su voz, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes hacen en la Septién en este siglo XXI, en la Septién, en este siglo XXI, para enseñar a los nuevos comunicadores, ¿verdad?, sobre la noticia? Gracias y ofrezco una disculpa. A ver, dicho una pregunta. No, está bien. Pues
Con mucho gusto, repito que nosotros estamos actualizando nuestro plan de estudio constantemente y ofrecemos esta oportunidad de capacitar con ya técnicas o nuevas narrativas y también con el uso de las nuevas tecnologías. En la CEPTIEN fortalecemos muchísimo materias como ética, tenemos también filosofía contemporánea, que mucho es obviamente la reflexión hacia el ser humano, la dignidad y todo lo que conlleva el oficio periodístico o este trabajo profesional. Y también ya fortalecemos mucho las materias en el ámbito jurídico. No sé si le dio al maestro Peralta, pero el maestro Peralta daba derecho hace muchos años. Ahorita tenemos una doctora en filosofía, Norma, que es muy buena de la materia de ética, y también tenemos abogados increíbles que no nada más están en el derecho como el maestro Peralta, sino que nuestros abogados trabajan en el periodismo directamente haciendo artículos y buscando todas las agresiones y todo lo que tiene que ver en el marco jurídico con la libertad o el daño a la libertad de expresión. Y eso fortalece mucho justo al periodista, porque, repito, lo dije hace ratito, es bien importante decir, antes de ser periodistas, somos personas, tenemos derechos y obligaciones, somos ciudadanos. Y no entender eso que anteriormente, y lo he comentado en otros foros, el periodista abusaba justamente de ese cuarto poder o del poder que se tenía con el típico charolazo. El ser periodista a veces daba la oportunidad de entrar a ciertos lugares, de creer que eran los políticos y se juntaban con el poder, y bueno, era una mala praxis en el periodismo, pero en su momento así era la realidad, así se prestaba, y ahora nosotros vemos que eso no tendría que ser, se divide o se tiene que separar uno del poder. Incluso hasta decían, quien cubre la Cámara de Diputados se siente senador, diputado se siente político. El que cubría presidencia, bueno, siempre se sentía como el amigo del presidente. Y entonces, ahora lo que hacemos en la escuela es justamente decir, ustedes son periodistas, son los que narran, no son los protagonistas. Ustedes tienen un plan de estudios donde van a fortalecer la investigación y tienen que ser parciales, por supuesto. Ahora, nosotros hablamos ya en el gremio periodístico justamente en esta situación de vulnerabilidad, de tirarle a un lado, como bien manejas, y hemos escuchado las voces porque quizás es la realidad, pero siempre tiene que estar basada en los datos, y es una realidad que uno de los periodos más violentos o de más agresiones contra el periodismo, que bien es cierto, también en el periodo de Felipe Calderón hubo una gran persecución al periodismo y hubo a lo mejor un mayor número también de agresiones, pero la vulnerabilidad ha sido mayor en estos últimos gobiernos. Entonces el gremio habla de lo que vive, de lo que se siente, y aparte las formas de violencia que se han ido cambiando, modificando e incrementando. Pero efectivamente en la Carlos Septién buscamos eso, que a la hora de informar se sustente con los datos. Y eso yo estoy segura que no nada más en la Carlos Septién, sino en las academias, eso debe ser lo más importante, eso debe ser parte fundamental, porque nosotros no somos celosos, y justamente es lo que se trata en el periodismo, que también lo tengamos que ver como escuelas. No hay competencia para preparar a los periodistas, tenemos que estar unidos también en el mundo académico, porque al final no son números a quienes estamos preparando, no son matrículas o no es una colegiatura más o no es un número más, estamos preparando a periodistas, a comunicadores, que ellos van a salir a la calle a buscar la información, que a nosotros como ciudadanos nos van a dotar precisamente de datos, de información para saber dónde estamos, qué hacer o qué no hacer y tomar las mejores decisiones. Es lo que seguimos nosotros en el espíritu de la Carlos Septién, buscamos esa unión, tenemos foros con otras universidades, y repito, porque al final no nada más el gremio periodístico, las universidades tenemos que estar unidas para buscar precisamente esta fortaleza y defender el ejercicio de la libertad de expresión, de la democracia, que es parte fundamental de nuestra vida, de nuestros valores y de nuestros derechos. Y estos cursos que damos, diplomados, pues van de la mano siempre con el espíritu de la escuela. Siempre se dice en la Septién, nosotros formamos, preparamos y damos toda la oportunidad para que la gente estudie
se rija de manera ética y profesional. Lamentablemente, como en cualquier universidad, como en cualquier medio de comunicación, pues dicen, es como en casa, ¿no? Uno da los valores, pero cuando sale uno a la calle, cuando uno se enfrenta con la realidad, es ahí donde se dejan, pues en algún momento el periodista se deja corromper, el periodista se enamora del poder, y es ahí donde pierde pues prácticamente el valor del ejercicio periodístico. Y ahí pues las academias no pueden hacer absolutamente nada. A nada me refiero cuando ya salen de la escuela y toman ese camino. ¿Qué nos queda a nosotros? Ver que sean los menos los que buscan el chayote, la dádiva, o los que se van hacia ese otro lado, que no puede ser ni blanco ni azul. Simplemente el periodista no puede ser ni de ningún color ni de ningún lado. Su trabajo es dedicarse a informar de manera objetiva, sin ver colores, sin ver números, sin ver formas, simplemente con los datos. Esa es la enseñanza que nosotros en la escuela se ha mantenido durante 77 años, y quienes estudiamos ahí la licenciatura sabemos que el plan de estudios que tiene la CETIEN pues es único. Y además empezamos desde primer semestre, inmediatamente empezamos ya con técnicas de investigación en el campo del reportero. La investigación que se hace para los trabajos excepcionales pues es enfocada desde primer semestre a la investigación periodística más que a la investigación académica. Y cuando estamos ya en sexto semestre, ya puedo decir que el 80% o el 85% de nuestro alumnado ya está trabajando en medios de comunicación. Y para fortalecer también algo que se ha perdido, la ortografía y la redacción, porque a veces pensamos que ya las computadoras, y miren, las computadoras se corrigen, pero el problema es cuando no tienen computadoras, y nosotros sí pensamos, la ortografía es el sello de un periodista, la redacción, y si nosotros no insistimos desde la academia, llegan ustedes, les ha tocado seguramente recibir a alumnos, alumnas o bueno, a becarios que dicen, bueno, ¿y a ti quién te enseñó? ¿De dónde saliste? ¿No? Y algo que tiene mucho que ver pues también son las redes sociales. ¿Qué daño están haciendo? Pues, no al periodismo, a la humanidad, a los jóvenes, porque más allá de pulir la ortografía, el pensamiento crítico. ¿Qué está pasando también con nuestros estudiantes? Y esto es desde el bachillerato, salen, bueno, desde la primaria. A nosotros nos tocó todavía que la sangre con, ¿cómo era el dicho? La letra con sangre entra, ¿no? Y planas de hacer 100 veces la palabra si nos faltaba el acento y la redacción. Ahora ya no, con el nuevo sistema educativo, pues ya la verdad es que es bien light todo, y que bueno, no, que pasen mientras sepan escribir y leer y entiendan, pues bueno, pueden pasar. Nosotros sí en la Carlos Septién, ese sigue siendo, y no me dejarás mentir, el sello de la casa. Si alguien dice los de la Septién, porque llevan ortografía en primero, en segundo, llevan talleres de ortografía, redacción, hacemos concursos cada semestre, al final hacemos concursos de ortografía, que también eso motiva a los alumnos a estar pues constantemente leyendo, y para que tengan una ortografía pues, presentable, razonable y de un buen periodista. Entonces, si algo también es importante, los valores en lo personal, en los valores emocionales y de comportamiento, pero también los valores académicos, que es la lectura, la redacción y la ortografía. Eso es la Septién en estos momentos. Tengo 4 años, afortunadamente los periodos de directores son 4 años, entonces a mí me nombraron en 2022, el 1 de abril, y ahorita terminó mi periodo el 31 de marzo, y tengo la fortuna que me volvieron a elegir, entonces voy por un periodo más. Gracias. Y es un orgullo para mí, es un orgullo porque el trabajar en medios también nos da la oportunidad de saber cuáles son las necesidades del mundo laboral, y las necesidades no nada más en lo práctico, en lo técnico, sino también en lo intelectual, que es lo que un buen periodista debe hacer, lo que un buen periodista debe pensar, y lo que un periodista no debe, por supuesto, hacer. Entonces,
Entonces, eso es ahorita la labor de la escuela y pues de verdad me va a dar mucho gusto recibirles. Mañana en la septiembre se va a llevar a cabo la firma, sí, ¿verdad? Es una firma, lo que vamos a hacer allá y pues les espero con mucho gusto, de verdad, va a ser un gran honor recibirles. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ahora tenemos la declaratoria inaugural. Nada más quería agregar un dato de lo que decía, porque el tema de escribir con economía, por ejemplo, ahora se ha hecho muy sencillo para evitar errores ortográficos y cuestiones de ese tipo. Solo que sepan que, por ejemplo, Google ya sacó una nueva herramienta y obviamente eso lo va a tirar para abajo. Lo que hace Google es que detecta y lanza un anuncio que incluso puede llegar a bloquear el sitio web cuando es detectado que es ironía o está escrito o copiado de otro sitio. Perro. Entonces ahí está donde la cosa es muy interesante, porque ya se detecta y si no tienes un estilo de redacción normal, como un humano, ya te lo van a demostrar. Entonces ahí tenemos que volver a la vieja escuela. Sí, es importante. Profesora, y además el corrector de Google se equivoca también bastante. No hay más que agarrar el librito y seguir el diccionario. Bien, una práctica que hacemos podemos escribir notas y con pluma y los estudiantes se enojan. Es como que ¿cómo? Pero si lo escucho. nosotros ya es bien cansado porque casi en la prepa ni siquiera tomaban apuntes, ¿no? Todo lo llevan así. Y todo lo hacen a base de la periodología. Justamente también creo yo el inculcar un valor crítico al estudiante que es también postule su propia versión de conocimiento, porque tristemente vemos que las tareas, los estudiantes de estas nuevas generaciones las están haciendo con IA, pero también los exámenes en línea los están haciendo con IA. Entonces, el que fomentemos justamente el mandarlos a las bibliotecas y que hagan investigación y que formen su propio criterio, pues será también algo muy Sí, mire, porque el internet, si no tenemos luz, nos mandan a hacer una cobertura a la sierra. No hay internet, no hay luz, y tú tienes que dar los adelantos a tu jefe. Pues si no puedes ni siquiera iniciar el primer párrafo, ¿cómo lo vas a hacer si siempre está uno con la IA? Y es un buen ejercicio. No hay que satanizar tampoco la inteligencia artificial como herramienta, y digo, y eso en todos los campos, no nada más en el periodismo. Sin embargo, bueno, el alcance que tiene uno en la academia o como docentes es ver esa diferencia y tratar de usarla como herramienta, pero no dejar a un lado a los alumnos que hagan las tareas, porque miren, la trampa uno lo sabe. Tengo 22 años dando clases en la CETIEN y va viendo uno el cambio, el pensamiento crítico incluso de los alumnos, ¿no? Cuando ellos redactan, cuando ellos leen, y cómo en 10 años se ha perdido justo pues, este cambio. Y hacerlos que escriban nuevamente con pluma en un papel y que no pueden sacar un teléfono, pero que además un docente los lleve de la mano y empezar a crear escenarios reales. Eso es un gran ejercicio, porque tener el pensamiento, repito, o sea, no es nada más la falta de hacer un trabajo. Lo grave es que siempre lo digo, y aquí está mi hijo, digo, pierden las neuronas, la flojera, o sea, va haciendo las neuronas más, pues sí, más flojas. ¿Cuántos no sabíamos los teléfonos de la mamá, por lo menos, y de la abuelita de memoria cuando éramos niños? Nos aprendíamos hasta 5 números de teléfono. Ahora no sabemos más que ni el de uno a veces, ¿no? O no sabemos dos, o los abuelistas nada más, pero hasta nosotros mismos nos hemos visto envueltos en la tecnología y en los cambios. Y entonces es ahí donde entendemos, y a nosotros que antes lo hacíamos y ahora no lo hacemos, pero ellos nacen con esto, que ya ni siquiera se esfuerzan tantito para aprenderse un número. Entonces es ahí el rescate que nosotros tenemos que hacer en las escuelas, rescatar a nuestros jóvenes, que sus neuronas no se duerman. A ver, ¿quieres hacer trampa? El problema no va a ser para mí, maestro, el problema va a ser para ti. El ejemplo es eso, que no tengas luz y no tengas un teléfono, empieza a redactar la pura entrada de una nota, a ver cómo te va.
generalices. Bueno, ya hay otros acordeones, por supuesto, yo ya sabía Profesora, inclusive en la cinematografía, los traductores de cinematografía tienen un problema tremendo, que a veces yo me he salido de estar viendo una película porque de verdad hacen lo que quieren, y eso a uno le ofende, porque a uno le exigieron ser muy puro, ser muy legal con lo que es el verbo. Sí, incluso uno los oye y dicen, hagan hasta faltas de ortografía, porque no nos han, todavía nos falta como que pulir, y si hablamos mal, es lo que yo digo, y si así hablas, me imagino cómo escribes, ¿no? Entonces, ese es realmente como no perder esa enseñanza, porque al final, pues la ortografía, la maestra Lourdes Paz, que es la que da la materia, dice, es que no hay buena o mala ortografía, es tenemos ortografía o no tienes ortografía. Entonces, todos nosotros en la escuela, en la academia, como personas, ¿no? Tenemos ¿dónde está? Pues vamos a tener oportunidad. Mañana, profesora, mañana tenemos la oportunidad de que nos reciba, les contesta todo, se van con sus pilas, bueno, con todo para que escuchen a la profesora y aprendan. Y ahorita vamos ya a proceder a la inauguración con el doctor José Luis Pérez, vicepresidente de CONAPE Internacional. Bueno, pues les pido que nos pongamos de pie, por favor. Honorables miembros del presidio que el día de hoy engalanan este evento, honorables, estimados y valientes compañeros que el día de hoy nos acompañan en esta su cumbre, siendo las 12:20 del día 3 de mayo del año 2026, declaramos inaugurada esta su cumbre, su 9ª Cumbre Internacional de Periodismo, Ciudad de México. Y pues bueno, pues arrancamos y siéntense ustedes todos bienvenidos y pues disfruten de estas maravillosas ponencias que a continuación continuarán. Bienvenidos todos. Ahora sí, no se muevan de sus lugares porque vamos a escuchar la ponencia del profesor Rafael Loret de Mola. Y, él fue Estuve cuidando el tiempo. ¿Por qué no dejas tu saco? Deja tu saco. No, esa es la rectora de la... Ah. ¿Quieres? Mira, ven. Aquí me vengo. Ven. Búscame un lugar atrásito. Ya se va. Búscame un lugar atrás para que Está sea medio fácil. auditorio hacia atrás. Un lugar atrás, búscame. La subida está... Espérame tantito. No, ahí estás bien. Sí, tú. Es que lo mejor va a hacer. Elvia, ¿no se escucha? Ay, gracias por venir. Gracias. Vamos a subirle volumen allá. Ahí está.
Tiene bajo volumen, yo mejor me paro ahí. Sí, pues acá en el al podio, pásate. Al podio. Bueno, ahora sí espero que me escuchen hasta allá atrás. Lo que venía diciendo es que este evento es un evento para la libertad, no para cualquier otra cosa. Y qué bueno que estamos en el Museo de la Memoria y de la Tolerancia, porque vamos a tolerar muchas cosas en este evento y vamos a guardar memoria de este evento. Así que estamos en el lugar indicado para hablar de los terribles ataques que está sufriendo la libertad de expresión en todo el continente americano. La libertad de expresión no es panacea, no es simple capricho, no es nada más una normativa, es realmente la capacidad que tenemos cada uno de los que formamos parte de la gran familia periodística en defender la posibilidad de que la sociedad alce la voz. Nosotros somos nada más los conductores de las voces populares. Solamente que ahora estamos en un verdadero problema. Por un lado, el periodismo crítico está siendo asolado por las fuentes del poder. No se tolera el periodismo crítico. Se siente que es un periodismo devastador, destructivo, incluso con intereses que traicionan a la patria, como dice la señora Presidenta de México. Amigo de la patria. Cuando se cuestionan los actos del gobierno, se está ejerciendo la crítica periodística, que es fundamental. No puede existir una democracia si no hay ese debate permanente, esa posibilidad real de combatir lo que está mal en nuestro sistema político y en los gobiernos en cada una de nuestras naciones. Y hay mucho que está mal. Y hay muy pocas voces que se alzan para que puedan defenderse las voces de quienes no tienen tribuna, de quienes no tienen micrófono, de quienes no tienen luz para ver la televisión o para escuchar el radio. Ya hay países en donde el fluido eléctrico no se da con la constancia que debiera. Se interrumpe. Por ejemplo, el otro día tuve yo un ejercicio Zoom en donde iba a participar una colega nuestra venezolana, y en el momento que iba ella a hablar, casualmente le cortaron la luz y se interrumpió la imagen y el audio, por supuesto, y no tuvimos la oportunidad de que reanudara su posibilidad de hablar sobre lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Ella es incluso una de las que están más firmemente convencidas de la necesidad de que haya democracia en este país, porque no se vale que hayan extraído, abducido al dictador, dejando a una dictadura en Venezuela. Esto es absurdo. Es como si se llevan a Andrés Manuel López Obrador y nos dejan aquí a la dictadura de la 4G. Exactamente equivale a lo mismo. O como está pasando en Irán, se destruye a la Ayatolá, pero se queda la dictadura iraní. O sea, esto no puede ser. Tenemos que modificar nuestras fórmulas para que nuestras voces pesen tanto como las de los líderes mundiales, que a veces parecen enloquecidos. Yo a veces cuando leo el periódico me llegan noticias acerca de las declaraciones de Donald Trump. Verdaderamente me sorprendo de la capacidad de asimilación que tenemos frente a las burradas que lanza todos los días este personaje. Ya sé que muchos piensan que él es el que nos va a resolver todos los problemas en México, porque es el único que puede de alguna manera hacer callar a Claudia Sheinbaum. Pero esto no es el ejercicio de la libertad. Esto es la imposición de otras naciones, es la imposición de otras doctrinas. El periodismo tiene la obligación de ser coherente con su sociedad a la que sirve, con lo que se escucha en la calle, para revelarlo a todos aquellos que están en sus respectivos lugares esperando ser personas cuya voz tenga repercusión.
Estamos también atorados y no hemos evolucionado lo suficiente con el problema de las redes sociales y de la inteligencia artificial, que también están atacando al ejercicio de la libre expresión en nuestro país, sin duda alguna, en nuestro país y en el mundo. La inteligencia artificial tiene muchas cualidades, sin duda, pero de algún modo está siendo como un reemplazo del periodismo de calle. Cualquiera que tenga un teléfono celular se cree que puede ser reportero por 20 horas o por 24 horas en donde se encuentre. Y lamentablemente muchas de las imágenes que ahora vemos en las redes sociales no provienen de periodistas profesionales, sino provienen de elementos que, sin ser periodistas, sin tener la capacitación para ser periodistas, mandan información que a veces se cruza con la realidad. Porque mandan, por ejemplo, la imagen de un incendio en tal cual lugar y resulta que se está dando el incendio en otro lugar completamente distinto. Y esto altera mucho la capacidad de recepción por parte de quienes están atorados con las redes sociales. Ahora mismo les aseguro que hay varios que están aquí que están viendo su teléfono celular a ver qué última noticia ha llegado sobre la posible extradición de Rubén Rocha Moya. No están siguiendo al periodismo profesional, están siguiendo al periodismo de las redes sociales, que no es lo mismo que el periodismo profesional. Esto lo dice alguien que ha transitado por estas aguas durante muchísimos años y que observa, y que estoy observando, lamentablemente, cómo el periodismo poco profesional está destruyendo precisamente al periodismo profesional. Esto es algo que debemos meditar, porque ya lo tenemos encima. No hay duda de que lo tenemos encima. Y lamentablemente para todos, no estamos buscando que sean las mentes las que se desarrollen, sino que nos hagan la tarea los artificios técnicos de una tecnología que a lo mejor ya nos rebasó. La inteligencia artificial a mí me sorprende, porque te puede decir todo lo que quieras, pero no sabemos muchas veces quién alimenta esa inteligencia artificial y cuáles son los propósitos de quienes alimentan la inteligencia artificial. No surge de la nada. Hay, por supuesto, directrices detrás de todos estas artimañas. Y vemos que no hay manera de defendernos ante la creciente devoción del público general por las redes sociales y no por el periodismo profesional. Me preocupa mucho, más aún cuando estamos viviendo etapas en las que, por desgracia, los gobiernos de nuestras naciones no entienden cómo asimilar al periodismo crítico y actuar en consecuencia, que eso es lo que yo esperaría de un gobierno democrático de veras, que pudieran asimilar la crítica y obrar en consecuencia, no condenar a la crítica al espacio oscuro de lo retrógrada, lo inservible, lo inútil, la basura. Todo lo que se diga en contra del gobierno es una traición a la patria, es una basura. Y los que tienen la verdad son precisamente los que están, obviamente, exhibiendo los actos del gobierno, que son una auténtica putrefacción. ¿Cómo resolvemos este enredo? Los que dicen la verdad son llamados mentirosos. Los que dicen las mentiras asumen que están en la línea de la verdad. ¿Y cuántos youtubers sinvergüenzas hay distribuidos por todo el país? ¿Y cuántos profesionales están siendo presionados de una manera baja y ruin? Como si poder ejercer el periodismo requiriera de una licencia especial, obviamente firmada por las grandes autoridades del poder, que son las que están ahora en el blanco de esas mismas críticas, porque no podemos tolerar que se siga manipulando y engañando a la gente. Por ejemplo, lo hemos visto recientemente en México. Se acosa a una gobernadora que se atreve
a proceder en contra de un laboratorio de fentanilo, el más grande que está descubierto en la República. Pero resulta que llegan los militares, gracias a la colaboración de elementos de la CIA, es cierto, pero si no nos hubiera descubierto el laboratorio de Marra. Y hay cuatro elementos de la CIA, simple y sencillamente observando que se procediera a destruir el laboratorio de fentanilo en Chihuahua. ¿Y qué sucede? Que entonces la presidenta agarra de arma esta situación para volcarse en contra de una gobernadora que no pertenece a su línea de morenista. Pero para fortuna del país, digo fortuna entre comillas, aparece el escándalo del miserable señor gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ahora ya pidió licencia y en su lugar está una nueva gobernadora, Geraldine Bonilla, que apenas acaba de tomar posesión de su encargo. Y las cosas parecen que están igual, no están igual. Ya hay una fractura. Hay una fractura que va a provocar un caos político en México. ¿Y esto lo van a saber los que van por la calle rescatando a un coche que se le ponchó la llanta? No. Esto lo van a saber y lo van a analizar aquellos que nos hemos formado, ya sea en la Escuela Carlos Epstein García o en cualquier otra universidad, incluyendo la Universidad de la Vida, y que podemos ser quienes divulgamos la verdad de lo que estamos viendo, de lo que estamos observando, de lo que estamos haciendo, de la lucha permanente de un pueblo por su libertad. Hace un momento estuvo aquí el líder sindical de un gran sector educativo. ¿Cuántos sectores de nuestro país están ahora en periodo de amenaza bajo la mirada escudriñadora de la Presidencia de la República? ¿Cuántas? Veamos, transportistas, agricultores, maestros, miembros del sector salud, elementos que tienen muchas cosas de qué quejarse, las madres buscadoras, a las que se reprime y se les llamó en un momento dado hasta golpistas, las madres de niños con cáncer. ¿Cuántos grupos sociales han sido afrentados por esta pseudodictadura que estamos padeciendo? ¿Y cuántas voces se han elevado? Unas cuantas. Y a esas voces se les llama traidores a la patria. A esas voces que han denunciado todas estas cosas se les llama traidores. Yo todos los días, me parece mucho, recibo una enorme cantidad de injurias de los mismos elementos que me acusan de las bajezas más grandes que se pueden inventar. ¿Todo por qué? Porque me atrevo a ejercer la libertad de expresión. ¿Y dónde están los grupos humanos que debieran salir a defender, no a mí, sino a la libertad? Al derecho de que tenemos todos de ejercer esa libertad al costo que sea. Y han amenazado también a mi hijo. Han querido mancillar la memoria de mi padre y no han podido acallar mi voz, que es lo que más desea, o lo que más quiere, ni la voz de mi hijo Carlos. Y lamentablemente para México, ahora estamos empezando a observar cuánta razón hemos tenido a lo largo de estos años. La sola caída del gobernador de Sinaloa es prueba fehaciente de que teníamos y hemos tenido razón, de que no es una pura fantasía, una pura utopía lo que hemos dicho, que el pueblo de México está despertando, que el pueblo de Venezuela ya despertó a pesar de que ha permanecido la dictadura con la extracción después de Maduro. El pueblo de Colombia, hay aquí algunos amigos colombianos, también están en una situación difícil cuando un presidente quiere imponer su doctrina por encima del derecho de sus pueblos. Y lo mismo puede pasar en Argentina, hablamos ya de la derecha, en donde claramente se coopta la libertad para tratar de exaltar las obras y gracias de un elemento que también es dictatorial, Javier Milei. Y no vayamos a Brasil,
No vayamos a tantos países, en Ecuador mismo. Hace un momento estuvo aquí una señora periodista de Ecuador, que evidentemente sabe muy bien lo duro que ha sido para ellos la lucha por la libertad en Ecuador. Y podríamos hablar de Bolivia, de Perú. Perú ha sido verdaderamente un desastre. Tanto Perú como Bolivia, como Perú como Ecuador, tienen relaciones interrumpidas entre México y estos países, con razón o sin razón, pero más bien por una situación de liga sentimental doctrinaria y no como consecuencia del uso de la democracia para defensa de los intereses colectivos. Ahí está el ataque mayor que estamos en estos momentos enfrentando. Si no nos damos cuenta es porque estamos tuertos. Me imagino a los caballos de los picadores en las plazas de toros que salen con los ojos vendados a sufrir los arreones del toro de Lidia. Así estamos, como caballos de pica. Muchos periodistas que no quieren conocer la verdad, que no quieren darla a conocer al público, que lamentablemente insisten en callar para comerciar. Son los mercenarios que nos ensucian a todos los periodistas. Esos mercenarios que van a las mañaneras, Flor Molécula, Ladicongo y demás sujetos a los que les pasan las preguntas para que se las hagan a la señora presidenta convenientemente armadas. Ya está una pobre señora ahí que de vez en cuando tiene el micrófono y se vuelve noticia de inmediato porque es la única que hace preguntas que tienen interés para el colectivo. Delcy, y lamentablemente, reina. Y esta reina, pues vaya que se ha defendido un poco la libertad de expresión en este circuito de mañaneras. Y ya que hablamos de reinas, yo no me olvido que el famoso señor de Palenque, la cabecita de algodón, el hombre generoso y bueno, que ahora está escribiendo la segunda etapa de sus mentiras, de sus libros, una cosa que se llama Gloria, está escribiendo en Palenque para ver si se sube al altar de la patria. Y a este señor nos legó no a una mujer empoderada, no a una mujer con visión misionaria, nos legó a una verdadera mascota. Así se llama mi libro que nadie quiere publicar. Mascota. Alguien que obedece, a la que le truenan los dedos. Por un lado Trump, por otro lado el señor López. Y defiende los intereses de personas que no tienen por qué ser defendidos. Los hijos de la cabecita de algodón, por ejemplo. Los pejecitos, o como los queramos llamar. Esos son los que ahora están disponiendo y cortando con la cuchara grande el pastel de las peronías. ¿Y dónde está la prensa libre? ¿Dónde está